En verdad quiero, en primer lugar, agradecer, como siempre lo he hecho de manera pública, de manera privada, la generosidad, la gentileza de Ernesto, de Raúl, de su equipo, de Mari, los de la imprenta, que siempre con una, yo diría, particular devoción, no solamente editan los libros, eso pudiera ser una parte, un prólogo, sino que luego que los libros son editados, posterior a ello, hacen el esfuerzo tan grandioso, tan especial, tan metódico, tan difícil y complicado en momentos como estos, de promocionarlos, de presentarlos, que la gente pueda, en todo el país, yo que he recorrido, créanme, casi toda Venezuela, desde los tiempos inmemorables en que Hugo Chávez le dio esta prestancia a la Feria del Libro, que es una feria internacional, darle ese reconocimiento, créanme que no me cansaré de hacerlo, que merece un aplauso de todo este público presente, porque sin ellos no estuviéramos aquí, porque me consta que ellos preparan esta feria desde el momento en que termina. O sea, terminó, ponte, la del 2023, ya están preparando cómo va a ser la del 2024, qué libros van a venir, qué país será el invitado, quiénes serán las editoriales convocadas, qué autores van a ser también convocados para la feria. Y me honra que la presentación de este libro del día de hoy y uno que se hará mañana, los invito a esta hora a las 7, de Alberto Jiménez Ure, sobre una aproximación a mi literatura, se haga teniendo a Colombia como país, vamos a decir así, invitado para prestigiar esta feria. Colombia es una tierra, al igual que la venezolana, de artistas, de poetas, de cultores, que le han dado muchísimo a la humanidad. En tal sentido, pues, me siento muy complacido del público presente, los saludo a todos sin excepción. Los que están acá presentes son amigos y amigas nuestras de toda la vida que han venido siguiendo nuestra trayectoria, que no ha sido fácil, como bien lo señala Raúl y Ernesto. Ahorita sentarse acá en este momento pudiera parecer un acto, entre comillas, normal, pero llegar acá ha sido altamente difícil. Un camino lleno de encrucijadas, de emboscadas, de muchas espinas, pero al mismo tiempo, en medio de esos precipicios, de muchos cielos, de muchas, yo diría, de muchos campos verdes, de muchas cimas nevadas, de un paisaje también idílico diferente a lo duro, a lo crudo. Lo que narraba Ernesto, siempre que alguien recuerda esos momentos dramáticos, no deja de llevarme a esa etapa, a ese momento preciso. Quisiera comenzar por ahí, ¿no? Porque ¿quién de los que estamos acá no hemos estado cerca de la vida y de la muerte al mismo tiempo en un instante y pensar en ese minuto que lo más preciado que tenemos, que es la vida, pudiera, sin que nosotros la busquemos o querramos, desaparecer? Son momentos realmente hitos en la historia de un ser humano. Ese día fue una de las veces en que sentí que podía ocurrir un evento tan trágico. Nadie va a decir que, oye, qué bonito, como lo es la muerte, y menos a una edad temprana. Me tocó conocerla de cerca en una oportunidad en un accidente de tránsito, donde la camioneta en que iba se volcó y había un río, imagínense un río de metros de profundidad, y me terminó salvando fue un árbol que chocó. O sea, la camioneta termina chocando contra el árbol y no llega a ese oscuro y enigmático río. Pero ese día, obviamente, el fascismo, calculemos eso, en su máxima expresión, como lo conocemos. Muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es el fascismo. Aquí hay familiares de víctimas del fascismo que han visto a sus seres más amados y queridos estar secuestrados, como es el caso de los familiares de Alex Saab.
aquí están presentes, un largo periplo que tiene que desencadenarse en una libertad plena y absoluta, porque él no ha hecho nada, él es inocente. Lo único que ha hecho, bueno, emprender en favor de Venezuela en un momento de crisis, pero calculemos nosotros un momento de esa magnitud donde, créanme lo que les voy a decir, miren, uno no puede apartarse siendo un poeta, siendo un intelectual, Raúl, Ernesto, siendo un escritor, Catire, que estás acá presente, gran amigo de toda la vida, J. Mario, tantos autores acá, de lo que es la historia en tiempo presente, lo que es el hecho político como un servicio. Y las fuerzas del mal, las fuerzas que antagonizan y están en contra de lo que aquí estamos celebrando, las fuerzas enemigas que son siempre de la extrema derecha, disculpen que hable en estos términos, pero es que no tengo otros, que son de las fuerzas más reaccionarias, más contrarrevolucionarias, que para ellos, créanme, mira, un poeta, un intelectual, un artista es menos que un objeto. En la época romana, del Imperio Romano, por lo menos, un esclavo era equiparado a un objeto. No era un ser humano, ¿no? Y calculemos lo que implicaba el derecho en esa época. Por eso los lanzaban al circo romano. Como no eran seres humanos, bueno, que se los comieran los leones. Y de ahí surgió un ser humano que siempre han mirado, como es Espartaco, el rey de los esclavos, que logró una épica inmemorable, casi nadie lo menciona, pero para mí él es un precursor de los derechos humanos, al igual que Jesús de Nazaret, al igual que el Buda y todos esos grandes profetas. Pero esas fuerzas están aquí siempre. Y créanme, odian el libro. Cada vez que hay una guerra, ¿qué hace esta gente? Los fascistas, los nazis, los reaccionarios de todas las horas, los mercenarios, van a una biblioteca y la queman. Lanzan los libros, como ocurrió con la Biblioteca de Alejandría, al mar. Dicen que ese lago, ese río era blanco y terminó siendo oscuro durante no se sabe cuánto tiempo, de los miles de libros que lanzaron allá en Alejandría, en Egipto. ¿Cuántas veces no se ha denunciado, por ejemplo, que los grandes museos del planeta hoy tienen obras previamente robadas, saqueadas de países que primeramente fueron sojuzgados, fueron colonizados? Por ejemplo, la invasión a Irak de principios de los 90, el ejército estadounidense de ocupación, aparte de robar en las bibliotecas y museos, los quemó. Hay que ver lo que implica Irak. Ustedes saben qué es Irak, la antigua Babilonia, donde se dice que comenzó la humanidad en Babilonia. Bueno, quemaron, saquearon, y no estoy hablando de hace 500 años, apenas de hace unos 30 años atrás. Entonces es una gente que odia enormemente. Nosotros que investigamos tanto ahorita en estos tiempos todo lo que tiene que ver con los delitos de odio, es impresionante leer, Raúl, en redes sociales cómo estas personas aprovechan cualquier momento para decir cosas como estas. Deje que ya caiga el régimen, los vamos a buscar uno a uno, los vamos a matar, los vamos a perseguir, los vamos a quemar, pero con su cara. No es que lo dice un bot, no, ellos hablando, ¿no? Algunos los hemos detenido, otros están prófugos, viven fuera con alertas rojas, pero eso sería lo más, entre comillas, blando, ¿no? Cuando ocurre el suceso como el que tú narraste, bueno, el que quiera saber lo que implicaría el triunfo del fascismo en Venezuela, por cualquiera de las vías, ellos dijeron primero que por golpe de Estado, y disculpen que hable en estos términos, no puedo hablar de otros términos porque este libro completo está de discursos que hablan de lo que estoy aquí con nuestra elocuencia expresando. Este libro que está acá y luego detallaré. Pero ellos no solamente se conformarían con hablar, ellos irían realmente por cada uno de los que inclusive pudieron haber sido
señalados por un sapo, por una bruja, como dicen, de simpatizantes, lo que hacían con los campesinos en los años 60. ¿Qué hacían con los campesinos que apoyaban, entre comillas, la lucha armada en los años 60? Apoyar, ¿qué hubiera significado? Darle agua a un combatiente. No decirle al policía o al ejército que pasaba por ahí que cruzaba una columna guerrillera. Simplemente eso. ¿Qué creen ustedes que ocurría? Detención, desaparición forzada y obviamente muerte. Solamente por algo tan minúsculo como el que estoy diciendo. Alguien que no usó las armas para matar a nadie ni para supuestamente entrar en combate. Bueno, fueron en los años 60 arrasados totalmente. En los años 70, igual. Aquí yo siempre rememoro el caso de Enrique Rodríguez. Ernesto, no sé si tú lo recordarás. En el año 76, él en Puerto La Cruz pintó una consigna. Decía solamente, fuera Carlos Andrés Pérez, eso era, no era más nada que eso. Fuera CAP. Le dieron 4 tiros en la espalda la policía regional de aquella época y lo mató, porque supuestamente estaba escribiendo fuera CAP. Óyeme, en el año 76, si tú me dijeras hace 500 años, ¿qué pasaría, señores? Bueno, ya vimos lo que quisieron hacer el 11 de abril, lo narraba Ernesto. Si a un diputado con inmunidad parlamentaria lo secuestraron dentro de la patrulla, no salen las imágenes. Tú lo narras de una manera muy impresionante, con esa retrospectiva de los flash que van hacia el pasado y el presente. Pero las imágenes de cuando yo hablo en la patrulla es posterior a que en el momento que no están las cámaras, porque me llevaron a 3 lugares diferentes, me dieran como unas 20 patadas, algo así, culatazo de fusil. Ustedes saben que hay una costilla falsa que apenas te la tocan, tú caes, solo porque yo les reclamaba que a dónde me llevaban. Y ellos lo único que decían que varias veces lo que provoca es hasta un tiro aquí abajo, le digo, pero ¿cuál era la razón? Óigame, y estaba de presidente alguien que fue electo constitucionalmente, como es Chávez. Estaba en ese momento siendo arrocado. Y quien estaban ellos humillando hasta el extremo era un parlamentario. ¿Qué quedará? ¿Qué quedará, señores, para el desamparado, para el humilde de todas las horas? Si una horda de gente que odia de principio a fin como esto, que odian a los poetas, que odian a los libros, que incluso yo recuerdo que hay un personaje de la época hitleriana que llegó a decir esta frase que quedó para la historia: cuando oigo la palabra cultura, saco mi pistola. Impresionante, ¿no? Entonces, uno no deja también de pensar, y esta feria de alguna manera está en homenaje a Colombia, pero también a Palestina. De facto y de hecho ya es así. Lo que está pasando en Palestina hace más de un mes. O sea, es algo... Miren, las cifras van de un día para otro, eran 2.000, luego yo recuerdo 4.000. La última que impactó a la humanidad, van 8.000, bueno, entérense, ya está llegando a 12.000 muertos, de los cuales la mitad son menores de edad y casi la otra mitad son mujeres. Es decir, ¿por qué creen ustedes mujeres y niños? Pues la mujer es la que procrea. Y ellos... los palestinos lograron algo impresionante en ese pequeño sector. Sepan que Palestina era lo que es ahorita Israel. Todo el territorio que ahorita es Israel se llamaba Palestina hasta 1948. Era que imagínense que todo el territorio de Venezuela se llama Venezuela y de pronto un día las grandes potencias ocupen Venezuela. Eso es un ejercicio de pesadilla que no va a ocurrir nunca. Y de pronto, ¿cómo no? La ocupación es tan... brutal que Palestina no son porciones continuas de territorio, son porciones discontinuas. Una cosa es la Franja de Gaza y otra Cisjordania. Es un pueblo picado en dos y con muros que nos explicaba el autor del otro libro, que no son para impedir que se junten judíos con musulmanes o israelíes con
con palestinos, sino para impedir que se junten palestinos con palestinos. Si una muchacha de un lado se enamora de un muchacho del otro, no tienen manera de... Es una forma nueva de apartheid. Este libro tiene muchos momentos de discursos en homenaje de la Asamblea Nacional de aquella época en favor de Palestina, pero calculemos el odio, Ernesto, que fueron directamente contra una novelista palestina que recién había obtenido un premio y la asesinaron. Eso no fue al azar. Matar escritores, matar poetas, para mí es algo, como toda muerte anunciada, premeditada, es irreparable, es algo inaceptable, abominable, pero que una inocente novelista, que lo único que había hecho obviamente era una novela impresionante sobre el dolor palestino, hayan ido a matarla. Ella ya preanunciaba que podía ocurrirle. ¿Y qué hace las Naciones Unidas, señores? Pero a mí no me deja de sorprender eso, Raúl. O sea, ¿qué hacen los grandes ONG transnacionales que tienen millones de dólares en su valija para detener este holocausto? Esto es un holocausto. Porque decirme que en un mes hay, ellos dicen 14.000, 12.000 muertos, pero me da la impresión que puede ser más. Porque uno cuando ve los edificios totalmente aplastados, ellos agarran un megáfono, por favor desocupen el edificio, y en cuestión de segundos el edificio es destruido. ¿Y qué edificios son? Residenciales, hospitales, escuelas. Y la hipocresía de los organismos transnacionales de derechos humanos. Recientemente nosotros estuvimos en Ginebra y yo lo decía de esta manera, habían 15 expertos ahí y que entre comillas independientes. Eso parecía un pelotón de fusilamiento contra Venezuela y lo que estábamos ahí en el podio, en los fusilados, en representación de la nación completa. Porque lo que repetían estos especímenes era de tal magnitud, tan bárbaro lo que hablaban, como que, por ejemplo, aquí hay 300 presos, claro, suma tú los 300 presos, Raúl, 80, 100, 50, 90, todos están presos, ¿por qué? Por el atentado con drones, ¿en contra de quién? Del jefe de Estado. Y ahí había una tarima civil y militar, estaba el alto mando civil y militar. ¿Cómo tú puedes poner esos presos como presos políticos? Son terroristas. Es como que tú me digas, lo de las Torres Gemelas, esos sí son terroristas, los que atentaron contra las Torres Gemelas. Pero estos que hicieron algo igual, intentaron hacerlo igual, no, son presos políticos. Los demás restantes que llegan a 300 son los de la Operación Gedeón, incursionar marítimamente luego de contratar una empresa para acabar con tu vida y la vida de millones, porque ellos iban por años. Supuestamente el contrato se podía hacer cada año. ¿Para qué? Para matar autoridades civiles y militares en el país. Entonces, los presos por la Operación Gedeón, que tercerizaron con una empresa criminal que se llama Silver Corp, según estos tipos, son presos políticos. Los de la operación esta en el puente Altamira, alguna gente se burla, bueno, ahí eran plátanos, debajo de los plátanos habían bombas, granadas, fusiles, para matar. También los colocan como presos, ¿no? Entonces, ellos son los que supuestamente defienden los derechos humanos. Ahora, han sentado ellos ahí a Israel. Pero hagámonos esa pregunta. Cuando sientan a Israel, ¿qué hablan? Yo me imagino las preguntas de los tipos así, todos temblorosos, un portuguesito ahí, el otro, una francesita con un odio extremo a Venezuela. Venezuela que no ha hecho ni el 0,0001% que Israel. Vean cómo nos sientan ahí y hacen unos informes abominables. Pero yo no he visto algo parecido contra Israel o Estados Unidos. Y en la CPI tampoco. Entonces, aquí hay muchísimos discursos sobre esto que estoy aquí narrando, porque gran parte de los discursos que aquí están
que tienen que ver de la etapa nuestra como constituyente, como congresista previo a la constituyente. Recuerdo y permítanme, nosotros fuimos electos diputados al Congreso en el año 98. 1998 fue el último Congreso que tenía diputados y senadores. Nosotros estando allí, a los meses, incluido el ciudadano jefe de Estado, Nicolás Maduro, renunciamos para irnos de candidatos a la constituyente. Y ahí aportamos nuestro grano de arena como presidente de la Comisión de Derechos Humanos para el título 3 de los derechos humanos y garantías constitucionales. Y todo lo que ya sabemos. De pronto uno rememora el antes, el ahora y se proyecta hacia el futuro. ¿Por qué en este momento no hay una orden de aprehensión? Respóndamela tú, Raúl, por favor. ¿Por qué no hay una orden de aprehensión contra Netanyahu? ¿Por qué la CPI no se la ha dictado? Si ya ha matado, ya ahí no va a quedar nada. Pero están bombardeando hasta las agencias de noticias, están matando periodistas. Y en su misma agencia, de las agencias que mueren, que asesinan a sus periodistas, no dicen nada. No dicen nada. ¿Estás escuchando, Néstor? Las mismas agencias se autocensuran, pero entonces uno dice, ajá, pero no, porque siempre está este miedo, ¿no? Que ellos meten. Y nosotros decimos, bueno, échenle, pues échenle una pelota de béisbol. No, que les vamos a tirar una orden de aprehensión a todos los jefes de los poderes en Venezuela, la CPI. Ah, pero a este tipo ni lo tocan. A Donald Trump, que promovió cualquier cantidad de ataques contra Venezuela, a Inglaterra, que mató inocentes iraquíes. Osaron abrirle apenas una investigación. ¿Tú sabes lo que ocurrió? Culminó la investigación sin un solo, siquiera, encausado. La cerraron. Digamos Colombia, con el debido respeto a J. Mario. Las fosas comunes de Uribe, eso se pierde de vista. Mire, esto es Laguito, 20 veces más el Laguito, de personas bajo tierra asesinadas en los llamados falsos positivos. Eran campesinos que dijeron, no, guerrilleros, combatientes armados. Mentira, campesinos, inocentes. 20 lagos de sangre. ¿Qué hizo la CPI? Abrió una investigación y la cerró. El día que la cierra, se la abrió a Venezuela. Hace poco, ustedes deben recordarlo, en plena cuarentena. Es algo que uno lo narra y no lo puede creer. Entonces, ¿bajo qué mando estamos nosotros? Entonces, tiene que explicarse, y ahora voy a lo grueso de por qué. ¿Cuál es la razón de la edición de este libro, Ernesto? Tú hacías la pregunta por la polémica. Bueno, muy bien, porque la historia no puede ser borrada, no puede ser sepultada. Los hechos históricos que fueron en su momento elocuentemente dichos por varios actores, me tocó ser uno dentro de muchos, ¿ok? No puede ser llevada a un cajón vacío y que reine luego ¿qué? El olvido. Entonces, esto es un libro para la memoria histórica, porque aquí están recogidos, mis queridos amigos, intervenciones en estas 500 páginas del primer tomo sobre temas que en su momento fueron cruciales para la vida republicana. Si me permiten, en el prólogo ya lo diseccionó muy bien el poeta Ernesto Villegas. Tiene un libro inédito en un cuaderno. Deberíamos conocerlo, ese libro. Suéltale, ¿no? ¿Qué dice? Vean ustedes, el 21/10 de 1999, yo presento una propuesta para fortalecer los derechos humanos. Imagínense, estamos hablando de hace casi 25 años. Y entonces, a mí me tocó la honra de ser quien presentase la discusión del título de los derechos humanos de nuestra Constitución. Ah, bueno, ellos quisieran que esto no estuviera, que no existiera, porque para ellos nosotros somos un país fallido, forajido y no existimos. Somos algo
como una jungla, algo así. Pues no, nosotros aquí decíamos, entre otras cosas, el 21 de octubre de 1999, hace casi 25 años, hay dos conceptos que creo son importantes en esta discusión, ya que estamos iniciando el debate sobre el título de derechos humanos, que no queden bajo la mesa. Cuando estamos hablando de progresividad, y se lo respondo con el mejor cariño al amigo Roberto, estamos hablando de un término estrictamente jurídico. Es decir, el principio de la progresividad nos dice, e incluso lo manda la base comicial número 8, que tenemos el deber ahora de redactar un texto constitucional en base a ese principio, es decir, que sea mucho más moderno, más democrático, más progresista que el texto anterior que estamos hoy revisando, que es la Constitución de 1961. El principio de la progresividad no tiene que ser exclusivamente con el término cientificista del desarrollo, sino es un término jurídico adaptado al derecho internacional de los derechos humanos. Lo otro era ratificar que en materia de derechos humanos, Claudio, me imagino que era Claudio Fermín, siempre es importante rescatar lo que llama el profesor Héctor Faúndez, el principio del eje vertical entre el Estado y el ciudadano. Héctor Faúndez es un profesor chileno que fundó el posgrado de Derechos Humanos en la Universidad Central de Venezuela. Repito, el profesor Héctor Faúndez dice el principio del eje vertical entre el Estado y el ciudadano. Hay unos órganos que son responsables y garantes de que el ciudadano tenga esos derechos y por ello el obligatorio cumplimiento es de los órganos del poder público. En esta materia lo que abunda no daña, y acojo la propuesta hecha por el doctor Brewer y que suscribió con Bella. Y así voy desarrollando, fíjense, varios artículos, bueno, no voy a extenderme acá, pero el título de 3 derechos humanos de la Constitución es el más largo. El artículo 20 rescata lo consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y allí lo cité textualmente de forma completa. Y así sucesivamente para dar que el antes y el después de una Constitución en una materia como esta, que a las grandes potencias que odian a los poetas, que odian a los escritores y a los intelectuales porque les estorban y que cuando los utilizan es para su bien, es decir, para enmascarar el crimen que ellos hacen. Pero por eso está Picasso con el Guernica, ¿no? O sea, es imposible al final que logren algo así, porque ellos nunca van a tener un Picasso, ellos nunca van a tener un García Lorca, ellos nunca van a tener un Pablo Neruda, que son gente progresista, y permítame, de izquierda, de la izquierda más avanzada, nunca van a tener gente de ese nivel. Pero obviamente el fin se emparenta con el principio. Todo este tomo va discurriendo en memorables debates que se dio en esa época sobre lo que es la fundación del actual Estado de Derecho. Y aquí fíjense, yo aparté esto, ¿no? Sorprendentemente, algo increíble, ¿no? No sé si aquí habrá algún representante de la hermana República de Cuba, que para nosotros es una patria hermana, ¿no? Aquí se dio un debate y en la asamblea eso fue algo como que iba a haber pues una metáfora, plomo y centella, ¿cómo es que dicen aquí? ¿Plomo y qué? Bueno, una palabra de esa que usan en los bajos fondos. Pero algo increíble, ¿cómo es posible que Fidel Castro vaya a hablar en la Asamblea Nacional de Venezuela? O sea, eso era como que imposible, querían vetar que Fidel Castro, que ya había hablado no sé en cuántas asambleas nacionales del planeta, que era el orador más esperado siempre en Naciones Unidas, donde los que pedían que él no fuese eran los que lo aplaudían. O sea, algo increíble, pero claro, era la rabia, ¿no?
Los que lo recibieron cuando él vino a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, bueno, yo se los dije, pero si ustedes eran los que más le jalaron cuando él vino a la toma de posesión de Carlos Andrés, y hicieron yo recuerdo 300 firmas de intelectuales que hoy apoyan al fascismo, ahí apoyaban y le daban la bienvenida a Fidel Castro en el año 89. Entonces, a mí me tocó presentar, yo era presidente de la Comisión ya de Política Exterior de la Asamblea, un acuerdo para darle vamos a decir, la bienvenida, pues, y el derecho de palabra a Fidel Castro en la Asamblea Nacional. Entre otras cosas, yo quiero decirles algo, estos discursos no eran leídos, estos discursos acá, no sé ahora, pero estos discursos eran, o sea, improvisado todo lo que está aquí es verbal, no es leído. Yo aquí decía que escuchando las intervenciones de los apreciados colegas, sentí por un momento que el túnel del tiempo se había apoderado de esta asamblea. Algo así un poco me vinieron a la mente personajes famosos de la Guerra Fría. Personajes que en las películas de los años 60 y 70 pudiéramos nosotros buscar en cualquier videoteca de Venezuela o de cualquier otra parte. Hoy en la mañana nos despertamos todos con una noticia bien importante, bien interesante, bien solidaria. Bien de un momento donde la globalización también tiene que empezar por la globalización de los pueblos para acercarlos. Decía la prensa de hoy, y lo destacaba muy bien, que el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que alivia el embargo a Cuba, imagínense. Imagínense lo que significó esto el 19 de octubre del año 2000. Supiesen los que firmaron esto ahora lo que han querido los dos expresidentes anteriores al actual, que va por el mismo camino. Era el alivio del embargo, eso ya recrudeció. Y que dicho proyecto de ley fue aprobado de manera abrumadora porque lo que está de por medio es un pueblo que tiene niños, que tiene hombres, que tiene ancianos, que merece abrirse de manera clara e inequívoca a la tierra, a la civilización. Bueno, no imaginábamos nosotros en esa época, Raúl, Ernesto, todos ustedes, que Venezuela iba a sufrir un bloqueo peor que el que está viviendo, yo diría, Cuba. Créanme que son 970 medidas coercitivas unilaterales. Las de Cuba no llegan a esta cifra tan brutal. Aparte de las sanciones colectivas sumarias que implican violaciones masivas de derechos humanos, que impiden comprar medicina, alimentos, los derechos humanos colectivos han sido violados todos, como si hubiera caído una bomba atómica. Calculemos entonces, señores, lo que significa ahora todo esto, ¿no? Rememorar todo esto. ¿Y qué hace uno al leer todo esto nuevamente? O al ver lo que está pasando. Créanme, comprometerse aún más, confiar aún más en nuestra patria, en la reserva moral de nuestros poetas, escritores, intelectuales, en quienes lideran el Estado venezolano en este momento. Y en los momentos en que este libro fue creándose, como dije, de manera improvisada, al calor de lo que era la épica de ese momento. Aquí también quisiera tomar en cuenta otra sesión de esa misma época, si me permiten ya. Bueno, mira, debates de temas relacionados a los derechos humanos. Pero fíjense, ya no estamos hablando de la constituyente, ya está en la Asamblea Nacional. Vean esto, ¿no? Aquí dice, tema relacionado a las denuncias de derechos humanos. En este cuarto punto ha sido prácticamente sacado de manera textual de una resolución adoptada de forma mayoritariamente abrumadora por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hablando sobre, en este caso, de acciones en ese momento violatorias de derechos humanos en nuestro país en contra de los dirigentes de la revolución.
Igualmente acá hay muchísimas sesiones que tienen que ver con acuerdos de solidaridad con muchos países. Acabo de ver uno sobre Palestina. Incluso vean ustedes, en el 11 de septiembre, Ernesto, el mismo día del atentado a las Torres Gemelas, me tocó a mí, como presidente de la Comisión de Política Exterior, presentar el acuerdo en relación con la trágica y dolorosa situación que presentó los Estados Unidos por el acto de terrorismo. Venezuela en la era de Chávez, pero ellos con nosotros nada. Ellos más bien, cuando se reúne el Senado, claro, hay honrosas excepciones, es para buscar cómo nos ahogan más, cómo el embargo crece más. Y en ese mismo camino, vean, aquí también hay un discurso sobre el debate de los sucesos del 11 de abril. Eso fue muy interesante, ese debate, porque originó que se creara una comisión especial de la cual fui su vicepresidente. El presidente fue un diputado de la oposición, Edgar Zambrano. Y en el caso nuestro, quien representaba la bancada del Movimiento Quinta República. Duramos un mes con sus madrugadas, interpelando desde el dictador Carmona Estanga hasta los oficiales rebeldes que salvaron la patria. Un mes. Eso debiera documentarse. Sería interesante ver cómo muchos de ellos incluso confesaron sus responsabilidades. Allá había uno, no recuerdo, un esbirro terrible, un coco peladito él, a ver quién se acuerda. Era un general. Ah, muy bien. ¿Quién dijo por allá González González? De Ernesto no lo dudo, porque bueno, un cronista, un reportero acucioso. Néstor González González fue tan bellaco, diría yo, que nosotros como vicepresidente y el propio presidente también hablábamos, dábamos discursos allí. Yo comenté ahí y dije que se nos habían violado los derechos humanos a todos, que él era uno de los responsables, que no sé qué más, y señalé el grado de, vamos a decir así, los elementos de convicción que lo señalarían a él como responsable. Y él tuvo el desparpajo en sus palabras de decir que si, mire, si yo hubiese sido, como usted dice, responsable, ciudadano diputado, usted no estuviera sentado allí. Es decir, que me hubiera mandado a matar. O sea, él, si él hubiera sido el jefe, él dio a entender que él no fue el jefe, él era un subalterno, pero que si fuera por él hubiera hecho bien. Él dijo, yo lo hubiera hecho bien, usted no estuviera sentado ahí. Es decir, que nos hubieran matado a todos. Este libro recoge también parte de lo que fue esos debates. Estoy tratando de ser lo más sumario en un libro de 500 páginas, pero los invito finalmente a que tengan la amabilidad de adquirirlos. Mire, yo le voy a decir algo, y me perdonan los presentes de otros países, pero un libro de este tamaño en Venezuela, 500 páginas, en otros países de América Latina, costaría de 50 a 100 dólares. ¿Este libro cuánto cuesta aquí, poeta? Discúlpame. Como 6 dólares. Está barato. Dame 7. 7 dólares, 6 dólares me dijiste. Impresionante. Un libro de 500 páginas. Ajá. Hay libros mucho más accesibles, de menos incluso, ¿no? Así que hay para todo. Bueno, por eso esta feria tiene... Perdón, y con permiso del autor estamos distribuyéndolo gratuitamente por vía digital, ¿no? Por vía digital, correcto. Digital, sí. Algo que yo felicito mucho a Raúl por esa disposición. Se parece en eso a lo que hemos querido hacer nosotros. O sea, esto no impide, o leer un libro, ¿verdad?, disfrutarlo, no impide que tú lo distribuyas digitalmente. Claro. Lo reenvíes por las redes, lo compartas por Telegram, por WhatsApp, por Instagram, por Twitter, o sea, porque luego que tú lo tienes en una red, tú lo puedes imprimir. Y en este sentido, pues yo quisiera finalmente, nuevamente, darle las gracias a quienes hicieron lo posible para que se recogiese este material para la historia, donde aquí
finalmente vean que los editores colocaron esto. Integrante, Tarek William Sáenz, integrante de las comisiones permanentes y especiales del Congreso de la República, Asamblea Nacional Constituyente y Asamblea Nacional entre el periodo 99 a 2004. Ellos señalan acá, en el año 99 me tocó ser presidente de la Comisión Permanente de Cultura. Aquí hay discursos inherentes a la cultura de esa etapa. En la Asamblea Nacional Constituyente me tocó ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, un poco para ubicarnos en la materia. En el año 2000 presidí varias comisiones, la de Política Exterior y casi todas para investigar violaciones a derechos humanos ocurridas como ejecuciones extrajudiciales en su momento. Y obviamente lo más interesante que quiero compartir es ser siempre modesto, ser humilde, ser lo menos de ser solemnes y formales, no solo en la vida, sino al momento de emprender una aventura tan a veces terrible y temible, pero muy soñadora como es la de escribir. Convertirnos en esa persona que se pueda asemejar, si me permiten metáforas, a una estrella fugaz en el cielo, una luz, la luz de una vela, la hoja de un árbol que cae y se lo va llevando el río, imagínate. O, ¿por qué no?, una barca que vence el mar de la desolación. Muchísimas gracias. Bueno, es hora de subir. María, por favor. Camila. Para que seamos minoría. Mari. Ánimo, Mari. Buenísimo, buenísimo. Aquí el texto. Cicerón. Perdón. Ah, mira, tiene agua. También cayendo a palo. Gracias. Hemos sido borrados. Mira. Mira, pero vamos a distribuirnos, porque la cosa es mezcladita. Claro, sí. Mira. Ajá. Déjame ponerme yo en medio. Mira, mujer, hombre. Ah, mira aquí en el medio. Mujer, hombre. Allá. Ajá. Una para allá. Está bien. Una para allá. Bueno, entonces aquí. Vamos. Venga, pues. Y con estos pétalos de rosa, azules, rojos, queda confirmado el libro de Tarek William Sáenz. Muchas gracias, Filben 2023. Seguimos mañana en una jornada también especial como esta.